Área bajo la curva. El estudio del cálculo de área bajo la curva ha sido estudiado hace muchos años. Los griegos fueron los primeros en tratar esto formalmente usando el concepto de integral definida. En el siglo XVIII, Leibniz y Newton introdujeron el concepto de la antiderivada para calcular algunas áreas. Dicho concepto evolucionó hasta ahora, que conocemos como el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo dice que si f es una función continua en el intervalo AB, la función f mayúscula es igual a la integral de a hasta x de f con x perteneciente al intervalo AB. Y esa función es derivable y se verifica que f' mayúscula es igual a f. Para demostrar este teorema, queremos calcular primero la derivada de f mayúscula. Y decimos que f mayúscula prima es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, el numerador es f de x más h menos f de x igual a la integral de a x más h de f menos la integral de a hasta x de f. Y eso equivale a la integral de x a x más h. Observando el gráfico, podemos observar que el área bajo la curva está comprendida entre el área del rectángulo de base h y altura m mayúscula y el área del rectángulo de base h y altura m minúscula. O sea, el área bajo la curva está comprendida entre el área por exceso y el área por defecto. A partir de este gráfico podemos decir que la integral de x a x más h de f está comprendida entre las áreas de los dos rectángulos, o sea, es mayor que m minúscula por h y menor o igual que m mayúscula por h, siendo m y m los valores mínimos y máximos respectivamente de la función en el intervalo AB. De la desigualdad anterior se deduce esta otra, que la integral de x a x más h de f sobre h es mayor que m y menor o igual que m. Pero cuando h tiende a 0, tanto m minúscula como m mayúscula tienden a f. Por lo tanto, también la expresión central se la puede escribir así, como f mayúscula prima es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, igual al límite de la integral de x a x más h de f sobre h, y eso va a ser igual a f. La función área bajo la gráfica de f mayúscula es igual a la integral de a x de f, es una primitiva de la función f de x. Por eso, al cálculo de primitivas se le llama integración o cálculo de integrales y se utiliza comúnmente la expresión integral de f de x diferencial x. Pero quien fue primero en comprender la relación inversa entre la derivación y la integración fue Isaac Barrow, quien fue profesor de Newton en Cambridge. Por ello, dicha regla lleva el nombre de regla de Barrow. La regla de Barrow dice que si f de x es una función continua en el intervalo AB y g de x es una primitiva de f de x, entonces la integral
comprendida entre a y b de f de x diferencial x es igual a g de b menos g de a. Para demostrar dicha regla, vamos a decir f mayúscula de x es igual a la integral de a hasta x de f de t por diferencial t, y es una primitiva de f de x. Entonces, si g de x es otra primitiva de f de x, se tiene que f de x es igual a g de x más una constante. Si le damos a x el valor de a, entonces podemos decir que f de a es igual a g de a más una constante. Pero como f de a es igual a la integral de a hasta a, o sea, el área bajo la curva en ese intervalo nulo, la integral va a ser igual a 0. De ahí podemos decir que la constante es igual a menos g de a. Sustituyendo en 1, podemos decir que f de x es igual a g de x menos g de a. Y ahora sustituimos a x por b y obtenemos la expresión f de b es igual a g de b menos g de a. Es decir, la integral de a b de f de x diferencial x es igual a g de b menos g de a. Bueno, vamos a ver la regla de Barrow para la aplicación de áreas bajo la curva. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente nosotros. Vamos a tratar ahora esta regla para poder encontrar áreas bajo la curva, pero hay que tener cuidado porque a veces no es tan sencillo. Bueno, supongamos que nosotros tenemos una curva cualquiera y nos interesa hallar, por ejemplo, el área que hay bajo esa curva en un intervalo determinado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que a mí me piden el área bajo la curva en el intervalo AB y de la función f. Bueno, esto es sencillo, ¿sí? Lo que se hace es aplicar la regla, ¿sí? El área bajo esa curva va a estar dado por la integral de a hasta b de la función f de x diferencial x. Lo que tenemos que hallar acá es la primitiva de la función y a partir de la primitiva evaluamos en a y en b y hacemos la diferencia. Supongamos que la primitiva me da g, supongamos que sea g la primitiva. Bueno, si g es primitiva de f, de la función f de x, bueno, entonces lo que vamos a hacer es g de b menos g de a. Esa diferencia me da el área bajo la curva. Pero ojo, no siempre le da el área bajo la curva. Lo que hay que prestar atención es que la curva en el intervalo AB no atraviese el eje X. Porque puede pasar lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos así el eje X, este es el eje X, y la curva tiene... pero antes que eso, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que la curva ahora pase por debajo del eje X. Por ejemplo, que haga algo así. Y a mí me interesa hallar el área bajo esa curva, ¿no? Sería A de A hasta B. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el concepto es el mismo, ¿sí? No importa para qué lado esté. Supongamos que acá en este caso la curva está por debajo del eje X. La fórmula es la misma, todo el mismo cálculo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el área acá me va a dar positivo, o sea, el cálculo de la integral me va a dar positivo y en este va a dar negativo. Pero en términos de área se toma el valor absoluto. ¿Está bien? Entonces cuando hay que prestar atención que a veces, bueno, me va a dar negativo. ¿Está bien? El cálculo de integral es un cálculo totalmente, meramente algebraico, ¿sí? Así que
puede dar cualquier cosa, puede dar un negativo, positivo, incluso puede dar cero a veces. Pero ¿qué pasa a veces? Nosotros a veces tenemos la curva atraviesa el eje X. Nosotros tenemos, por ejemplo, que la curva hace esto. Bueno, y a mí me interesa hallar el área bajo la curva en el intervalo A, B. Bueno, entonces vamos a tener lo siguiente acá. Nosotros vamos a notar que, por un lado, vamos a tener una área positiva. ¿Por qué? Porque la función en este intervalo pasa por encima del eje X. Y por otro lado vamos a tener un área negativa. ¿Sí? Negativa porque está por debajo. Entonces cuando nosotros vayamos a sumar las áreas, o sea, el área me va a dar valor que no es el área. O sea, la integral por la regla de Barrow me va a dar un área que no es correcta. ¿Sí? Porque una va a ser positiva y otra negativa. Entonces en la suma, en la totalidad, va a dar un valor inferior. Eso es lo que tengo que prestar atención yo. Yo lo que tengo que ver es revisar primero si la función no intersecta en el intervalo AB al eje X. Yo tengo que asegurarme que en eje X que no haya cortes con el eje X en el intervalo donde yo estoy viendo el área. ¿Está bien? Si ocurre eso, entonces ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que hacer dos integrales. Voy a tener que, para hallar el área bajo esa curva, o sea, acá tenemos dos áreas, ¿sí? Voy a tener que hacer, vamos a suponer que la curva corta al eje X en C. Entonces yo voy a tener que hacer la integral de A hasta C de la función f más, ¿sí? Más, o sea, esto es, siempre se toma el valor absoluto. ¿Está bien? Yo voy a tener que sumar el valor absoluto de la integral de A hasta C y voy a tener que sumar el valor absoluto de la integral de la función f de C hasta B. Entonces eso siempre se toma los valores absolutos. Entonces ahí voy a estar haciendo el cálculo correcto. Pero bueno, en el caso que suceda eso, en el caso que no pase eso, se hace directamente el cálculo de Barrow, así como lo dice la fórmula. Bueno, entonces vamos a hacer así, vamos a hacer un ejemplo y después vamos a ir sumando ejemplos más complicados, en donde se den este tipo de casos. A ver, vamos a poner empecemos con un ejemplo fácil. Supongamos que usted la consigna le dice, bueno, dice así, calcular, este es un ejemplo, dice, calcular la integral de de menos 1 hasta 4 de, bueno, el polinomio x cuadrado más x menos 2 por diferencial x. Bueno, acá no me están pidiendo área, acá me están diciendo que calcule la integral definida entre el valor x menos 1 y 4 de ese polinomio. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que van a hacer es calcular la primitiva, o sea, resolver la integral. Bueno, ¿cómo resuelve la integral esa? Bueno, esa integral me va a dar. Bueno, sería así. La integral de menos 1 a 4 del polinomio x cuadrado más x menos 2, esa primitiva va a ser x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 2x. Y eso lo vamos a evaluar entre qué valores, entre menos 1 y 4. ¿Sí? O sea, los límites de integración están definidos en esos valores. Entonces lo que vamos a hacer es, listo, vamos a evaluar esto en 4 y esto en menos 1. Y hacemos la diferencia, como dice la regla de Barrow. Entonces vamos a poner así, 4 al cubo sobre 3 más 4 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 4. Eso evaluado en 4. Y ahora lo vamos a restar, lo mismo pero evaluado en menos 1. Así que me va a quedar menos 1 al cubo sobre 3 más menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 2 por menos 1. Bueno, estos son todos cuentitas que hay que hacer.
Bueno, a ver, vamos a hacer la cuenta. Tenemos 4 al cubo, 64, ¿verdad? 4 al cubo, 64. 64 tercios. Entonces acá tenemos 64 tercios. Más 4 al cuadrado sobre 2, o sea, 16 dividido 2, 8. Más 8 menos 8. 2 por 4, 8. El primer paréntesis tenemos eso. Y el segundo paréntesis es un tercio negativo, porque menos 1 al cubo negativo, así que menos un tercio. Menos un tercio más un medio. Y menos 2 por menos 1 da 2. Bueno, este 8 con este 8 se me cancela, así que me va a quedar lo siguiente. 64 tercios menos... Bueno, si hice bien la cuenta, esto me va a dar 115 sextos. Que esto es aproximadamente 19,17. Bueno, esto es el valor de la integral, ¿sí? Definida. Nosotros hasta ahora lo que hacíamos era calcular integrales indefinidas. Solamente les decía, calcule la primitiva, o sea, resuelva la integral. Podría ser por sustitución, por parte, trigonométrica, por fracciones simples. Bueno, podía haber un montón de opciones. Pero uno lo que hacía era encontrar la primitiva, que era una función la primitiva. Era una función cuya derivada coincide con la función f que están integrando. Bueno, entonces si eso lo evalúan entre menos 1 y 4, bueno, eso me va a dar un valor. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que, listo, el ejercicio ya terminó, ya está. Vamos a suponer que ahora me dicen otro ejercicio. Calcular el área. Calcular el área bajo la curva. Bueno, la curva va a ser esta. Va a ser justamente igual x al cuadrado más x menos 2. O sea, fíjense que el ejercicio cambia ahora. O sea, el área bajo la curva de esa función con respecto al eje x, siempre con respecto al eje x, ¿no? Bueno, entre menos 1 y 4. O sea, entre las abscisas, menos 1 y 4. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá lo primero que tengo que hacer es tratar de buscar raíces, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer. Paso 1. O sea, antes de aplicar barro, antes de llenar el área, tengo que asegurarme que esa gráfica no corta el eje X en algún punto. Porque si no lo corta, no pasa nada. Porque si no lo corta y pasa por arriba del eje X, todo el intervalo entre menos 1 y 4 está totalmente arriba del eje X, bueno, me da una diapositiva, no pasa nada. Aplico barro, listo. Si me da todo por abajo, no pasa nada. Va a dar un valor negativo. Después nosotros, cuando vayamos a considerar el área, le ponemos el valor positivo. Pero hay que ver ahora esto, cómo se comporta esa gráfica en todo ese intervalo. Entonces, lo que tengo que hacer es paso 1, es graficar, o grafican, usan un graficador, o hallamos las raíces. Bueno, cualquiera de las dos, igual, si grafican, enseguida les tira la raíz. Pero vamos a hacer así, vamos a hacer lo siguiente, vamos a igualar a 0 esta ecuación y vamos a ver qué valores toca el eje X. A ver, entonces lo ponemos así. Bien, 1, 1, 1, 1 y menos 2. Ahí está. Bueno, esta ecuación tiene raíces en x igual a 1 y en x igual a 2.
O sea, a menos 2. X igual a menos 2. Bueno, acá la que es x igual a menos 2 no me interesa. Esta nos interesa porque está fuera del intervalo de definición, ¿sí? Nosotros no nos interesa lo que pasa antes de menos 1. Pero sí me interesa esto. Esto sí me interesa. Bueno, ahí está el tema. Acá estamos viendo que en el intervalo donde estamos evaluando el área, nosotros estamos evaluando en este intervalo. ¿Sí? Ahí, menos 1 y 4. Por acá anda el 0, bueno, por acá anda el 1. Y observamos que, justo por 1, la curva toca el eje X, o sea, hace esto. O sea, no sé cómo es la gráfica, ahora lo hacemos en el graficador, pero supongo que es una parábola, así que debe ser algo así. Entonces, en este intervalo donde yo estoy estudiando el área, yo estoy estudiando el área acá, en este intervalo, de menos 1 a 4. Pero acuérdense que yo les dije que, está bien, si yo quiero hallar el área bajo esa curva, voy a tener lo que es un área positiva. Sí, acá voy a tener un área positiva, que va a ser el área bajo la curva. Y voy a tener un área negativa, que sería esta. Esta va a ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que le dije que tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es hallar barro, pero dos veces. Lo van a analizar de menos 1 hasta 1 y le van a sumar el área, o sea, le van a sumar el otro cálculo de barro de 1 hasta 4. ¿Está bien? Vamos a primero a graficar bien. A ver cómo queda graficado. A ver, creo que tengo acá un graficador. Si no me equivoco. A ver, si lo tengo acá en aplicaciones. Ahí. Sí, acá tengo un graficador. Vamos a usar este. Ya que está. Si no, GeoGebra lo mismo. A ver si sirve este graficador. Bueno, vamos a ver utilidad del graficador este. Bueno, tenemos que graficar qué función. X al cuadrado más X menos 2. Ahí está. Mira qué bonito que está. Bueno, más o menos me está mostrando. Sí, bueno, ahí está. Más o menos me dio parecido a lo que dice yo. Acá tenemos que corta en menos 2. ¿Sí? Justo corta en menos 2 y corta en. O sea, corta el eje en menos 2 y corta en 1. ¿Sí? Bueno, sí, ahí acá habíamos calculado que era menos 2. O sea, tiene dos raíces, exactamente dos raíces. Pero en el intervalo donde estoy realizando el área es de menos 1 a 4. Bueno, listo. Vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, muy fácil. Entonces, vamos a dividirlo en dos áreas. Área 1 y vamos a poner área 2. Bueno, el área 1 voy a hacer la integral de menos 1 hasta 1. ¿De quién? Y bueno, de x al cuadrado más x menos 2. Y le voy a sumar, o sea, bueno, vamos a hacer eso primero. Hagamos eso primero, así no nos mezclamos todo. Esta integral ya la habíamos resuelto, era el ejercicio anterior, así que era x cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 2x. Bueno, y esto va a estar evaluado entre qué? Entre menos 1 y 1. Bueno, vamos a evaluarlo. A ver, el área 1 va a ser igual. Bueno, entre 1 y menos 1 sería 1 un tercio más un medio menos 2. Igual a 1. Igual a menos 1 sería menos 1. O sea, menos 1 al cubo da menos 1, o sea, menos un tercio. Menos 1 al cuadrado da 1. 1 sobre 2 menos más 2 más un medio. Y menos 1 por menos 2 da más 2. Listo. A ver si podemos simplificar algo, porque por ahí antes de hacer cuenta vamos a ver si simplificamos algo. Entonces tenemos, por un lado tenemos un medio más un tercio más un medio menos 2. Y acá suprimiendo paréntesis me va a quedar un tercio menos un medio
menos 2. Bueno, lo único que puedo simplificar es un medio, que es lo único que tiene. Están cambiados los signos. Bien. Entonces el área 1 va a estar dado por un medio, un tercio más un tercio, 2 tercios, menos 4. Listo. Entonces da menos 12. Entonces da menos 10 tercios. Bueno, es lógico que dé negativo, porque el área, o sea, la función, la gráfica de la función pasa por debajo del eje X, así que es lógico que dé negativo. Pero a mí no me interesa el valor negativo, a mí me importa el valor positivo. Entonces el área 1, vamos a decir que vale 10 tercios. 10 tercios de unidades cuadradas, ¿sí? No importa en qué unidad está eso. Bueno, entonces ahora para hallar el área 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el área 2, la integral de 1 hasta 4. Si antes hicimos de menos 1 a 1, ahora hay que hacer de 1 a 4. ¿De quién? Y bueno, de lo mismo. O sea, esto en realidad no lo tengo que hacer de nuevo porque ya lo calculé. Ya la primitiva la sé. La primitiva es x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 2x. Y eso, esta vez va a estar evaluado entre 1 y 4. ¿Está bien? Vamos a separar acá si no nos confundimos. Bueno, listo. Entonces ahora hay que hacer lo mismo, pero en 4. Ahora 4 al cubo sobre 3 más 4 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 4. Y eso le vamos a restar evaluado en 1 ahora. Que ya lo hicimos, que evaluado en 1 es... bueno, no importa, ¿no? Vamos a hablar de nuevo. Un tercio más un medio menos 2. Bueno, entonces me da 64 tercios más 8, 16 dividido 2, 8. Más 8 menos 8. Esto lo vamos a cancelar y esto va a dar menos un tercio menos un medio más 2. Bueno, haciendo la cuenta, eso me da 64 tercios menos un tercio menos un medio más 2. A ver si se ve bien la cuenta. Vamos a revisar bien todo por las dudas. Vamos a revisar todo por las dudas. 16, 8, 64. 64 tercios, 64 tercios. 64 tercios. Menos un tercio. Menos un medio. Más 2. 45 medios. ¿Está bien lo que digo? Sí, 45 medios. Bueno, vamos a poner 45 medios, ¿sí? Bueno. Bueno, como ya me dio positivo, listo, el área va a ser esa. Entonces ahora vamos a sumar. El área total, vamos a poner así. Área total va a ser el área 1 más el área 2. El área 1 era 10 tercios y el área 2 45 medios. Más 10 tercios. Bueno, esto me da 25,83. Entonces esto va a ser igual a 25,83. Listo. Entonces el área total bajo la curva va a ser 25,83 aproximadamente. Listo. Ya con eso ya tiene más o menos claro el concepto.
En realidad el cálculo siempre es el mismo, solo lo que va a cambiar es la integral. ¿Sí? La integral puede ser muy complicada o muy fácil. Este, eso puede variar, ¿no? Puede variar según... Bueno, a ver, hagamos otro. A ver... a ver. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner, le ponemos ejemplo directamente. Ejemplo 3, que era este. El ejemplo 3 dice así. Hallar el área bajo la curva, igual seno de x. Entre, o sea, ahora vamos a... Entre x igual a 0 y x igual a 2pi. Bueno, ojo acá, porque si uno realiza el cálculo, aplica Barrow directamente sin mirar la intersección con los ejes, esa área les va a dar nula. ¿Sí? Voy a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo va a dar un área nula? Y sí, porque de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, hay un corte en el medio. ¿Sí? La gráfica atraviesa el eje X. Entonces, más o menos vamos a hacer la gráfica. La gráfica sería una cosa así, más o menos. Ahí, sí, más o menos ahí. Entonces, tenemos que acá, bueno, esto sabemos que es 1 y esto es menos 1, ¿no? No importa. El tema es que acá está el 0 y acá está el 2pi. Nosotros tenemos que evaluar el área bajo esa curva en todo ese intervalo. Y en el medio tenemos un corte. Ya se sabe eso. ¿En dónde? En pi. En pi tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, listo, es simple. Y bueno, hallamos Barrow en este intervalo de 0 pi. Eso me va a dar una área positiva. Y luego hallamos Barrow de pi a 2pi. Eso me va a dar una área negativa. Sumamos las dos áreas y se terminó. Lo mismo va a pasar cuando trabajen con... Cuando tengan que hallar, por ejemplo, integrales de línea. Y bueno, y justo la línea tiene esos ciclos positivos y negativos. Entonces les va a pasar que en algunas integrales de línea, según la interpretación que hagan, ¿no? Va a dar nula o no. Entonces va a pasar cosas raras. Por ejemplo, la longitud, una longitud sea nula. Eso no puede ser. Si yo estoy calculando la longitud de una curva, o sea, en un tramo no puede dar nulo. Entonces, bueno, sucede esas cosas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir viendo a lo largo del año este tipo de cosas. Entonces, tenemos que hallar Barrow, pero ahora, esta vez, vamos a hacerlo de 0 a 2pi. Entonces, yo quiero hallar el área, voy a hacer así. Vamos a hacer área 1, vamos a poner este va a ser área 2. Entonces, el área 1 la voy a calcular haciendo la integral de 0 a pi. ¿De quién? Y bueno, de la función seno de x por diferencial x. Bueno, ya sabemos que la integral de seno es el menos coseno. ¿Sí? La primitiva del seno es el menos coseno. ¿Sí? Entonces sería menos coseno de x evaluada entre quién. Y bueno, evaluada entre 0 y pi. Bueno, vamos a evaluar ahora. Nosotros decimos coseno de pi, ¿sí? Menos, o sea, menos coseno de pi, menos coseno de 0. Entonces, coseno de pi es menos 1. Menos 1, pero como hay un menos acá, da 1. Menos, y el coseno de 0 es 1, pero como hay un menos, da menos 1. Menos 1 y menos se transforman en más, así que me va a quedar 2. Bien, entonces el área 1 es 2. Bueno, y el área 2 va a ser lo mismo, también va a ser 2. O sea, el mismo cálculo, solo que el área 2
va a estar de pi ahora a 2pi. ¿De quién? Y bueno, la función seno de x. Bueno, la primitiva es la misma, así que es menos coseno de x, evaluada esta vez de pi a 2pi. Entonces esto va a ser, listo, entonces va a ser menos coseno, vamos a escribir así, menos coseno de 2pi menos coseno de pi. Entonces, el coseno de 2pi, también, el coseno de 2pi me da 1. ¿Sí? Como hay un menos, menos 1. Y esto me va a dar el coseno de pi, da menos 1. Como hay un menos acá, menos menos 1, o sea 1. O sea, me termina quedando menos 1. ¿Se entiende lo que hice, no? Como el coseno de pi es menos 1, y como hay un menos adelante del coseno, entonces me termina dando más 1. Pero como hay un menos acá, me termina dando menos 1. Y eso resulta menos 2. Que es obvio, porque si el área está por debajo, digamos, del eje X, así que tiene que dar negativo. Entonces ya está. Ya tenemos las dos áreas. Nosotros, si quisiéramos hallar Barrow de punta a punta, sin considerar los puntos del medio, me termina dando 0 esa área. Entonces, como yo tomo el valor absoluto, entonces el área total va a estar dada por 2 más 2, 4. Listo, 4 unidades cuadradas. Eso será el área bajo la curva. Bueno, a ver, hagamos un ejemplo más. Esta vez un ejemplo más complicado. Un ejemplo. Entonces, a una cosa antes de seguir. Vamos a ir, no se preocupen por esto, si no lo copien, porque esto, bueno, sí, si no llegan a copiar, no importa. Esto después yo lo subo a un PDF para que lo tengan, así lo pueden copiar de ahí tranquilo. Vamos a hacer así. Vamos a resumir un poquito. A ver, puse bien acá, sí. Vamos a suponer que yo tengo una función, no sé, una función media rebelde, y la función hace esto. Hace esto, tiene vaivenes, pasa por el eje X, vuelve a subir, hace esto, no sé, y hace esto. Entonces a mí me dicen, bueno, haya el área bajo la curva, de esa curva f, pero esta función tiene varios, o sea, varios cortes, por lo que veo tiene varios cortes. Y a mí me piden que lo halle entre el intervalo, no sé, supongamos, de acá hasta acá. O sea, de A hasta B. Bueno, ahí se complica también porque, bueno, ya sabemos que tenemos áreas positivas, acá tenemos una, vamos a llamarla área 1. Bueno, después acá tenemos un área negativa. ¿Sí? Y después tenemos acá otra área positiva. Área positiva. O sea, esto es como complicado que les puede pasar, ¿eh? Y acá tenemos área negativa. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que sabemos que esa curva corta el eje X en X1, en X2 y en X3. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de área de todos esos intervalos? Bueno, el área tendríamos que hacer así. Usted cuando tenga que hallar el área para ese tipo de funciones medidas complicadas, no hay que marearse, ¿sí? Lo que hay que hacer es, lo primero que tienen que hacer es, como paso 1, hallar las raíces, ¿sí? Hallar raíces con el eje X. Raíces con el eje X. Eso es lo primero que tienen que hacer. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, para encontrar las raíces lo que tienen que hacer es f de x igual a 0. O sea, igualan, replantean la ecuación esa. Bien, una vez que hago eso, ¿qué? Bueno, ordeno
las raíces. Porque puede ser que cuando yo haga la cuenta con la calculadora me dé x2 primero, x1, después x3. Entonces yo cuando vaya a aplicar barro lo voy a aplicar mal. Entonces lo que tengo que hacer es, como segundo paso, ordenar de menor a mayor las raíces. O sea, en el caso anterior no fue necesario porque en el ejemplo había una sola raíz. Así que bueno, ahí no hay forma de equivocarse, pero no puede pasar que haya muchas raíces. Entonces, bueno, yo lo voy a tener que hacer es ordenar así. Donde A va a ser menor que la primera raíz, menor que la segunda raíz, menor que la tercera raíz, menor que B. O sea, tiene que estar ordenado de menor a mayor. ¿Sí? Una vez que ya tengo detectado eso, recién ahí lo que voy a hacer es calcular la integral. O sea, yo lo que voy a hacer ahora es calcular la integral de esa primitiva. ¿Sí? O sea, lo que voy a calcular es la primitiva de la función f. ¿Sí? Porque yo que voy a tener, bueno, mi cálculo va a ser el siguiente, va a ser la integral de f, ¿sí? La integral de f de x, de eso, punto. Entonces yo lo que tengo que hacer es hallar una primitiva, una función g, y esa función g va a ser el resultado de integrar esa función. O sea, hasta acá no hablamos de ninguna cuenta, ¿sí? Hasta ahora lo único que hicimos es, primero calcular las raíces, después ordenarlas de menor a mayor, y después lo que hicimos es sacar la integral. Y listo, una vez que tenemos ordenado, acá es tercero, acá, es tercer paso, ¿sí? Una vez que tenemos ordenado todo, tenemos que calcular la integral, todo, lo que vamos a hacer es las siguientes cuentas. Vamos a hacer, como ya sacamos la integral, ya sabemos cuál es la primitiva, entonces hacemos, primero resolvemos la cuenta, en este orden. Vamos a hacer g de x1 menos g de a, ¿sí? Después vamos a hacer g de x2 menos g de x1, g de x2 menos g de x1. Después vamos a hacer g de x3 menos g de x2, g de x3 menos g de x2. Y por último vamos a hacer g de b menos g de 3, o sea, g de x3. Una vez que tenemos todas las cuentas resueltas, lo que vamos a hacer es sacar los valores absolutos. Como quinto paso, vamos a obtener los valores absolutos de esas diferencias. ¿Sí? De esas diferencias. Bueno, ¿y después qué hacemos con esas diferencias? Con esos valores. Y listo. Como sexto, sumamos. Vamos a poner así. Sumamos esas diferencias. O sea, ¿en qué voy a terminar toda la cuenta? Y bueno, que va a ser el área de bajo esa curva, va a ser el valor absoluto de g de a menos g de x1. No, perdón, al revés. G de x1, que es la primera diferencia, menos g de a, más el valor absoluto de g de x2 menos g de x1, más, y todas las diferencias, hasta llegar a la última, ¿sí? Y ese va a ser el área bajo la curva, así de fácil. Bueno, después les voy a explicar otra cosa que es área entre curvas, ¿sí? Áreas atrapadas entre curvas, ¿sí? Este es otro tema. Después lo podemos ver. Ahora, después de este ejemplo lo vamos a ver. Bueno, a ver, vamos a poner otro ejemplo. A ver, este ejemplo está bueno. Vamos a poner así. Ejemplo número. ¿Cuánto íbamos? Número 3. Número 3. No, 4. Ejemplo 4. Dice, calcular el área entre
la curva igual x al... A ver, sí, x al cubo menos 5x cuadrado más 6x más 6x. O sea, calcula el área entre la curva, esa curva y el eje x. El eje x entre las abscisas. ¿Qué abscisa? Y bueno, x igual a 1 y x igual a 5. Bueno, fíjense que hasta ahora las integrales son más o menos fáciles de calcular. Pero puede pasar que la curva, bueno, que la curva sea una cosa así, la raíz de, no sé, de x al cuadrado más 1 sobre x. ¿M? Entonces, si la función es una curva, es una función, bueno, después en algún momento van a tener que sacar la integral de eso. Pero como ustedes ya saben todos los casos de integración, o sea, no van a tener problema. ¿Sí? Ya tienen práctica en eso, habrán hecho la guía anterior, supongo, no sé. Así que más o menos lo manejan. Bueno, entonces, ¿qué dijimos que tenemos que hacer acá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es paso 1. Siempre lo mismo, ¿no? Paso 1, hallar la x cubo menos 5x cuadrado más 6x, igualarlo a 0. Bueno, ya acá automáticamente aparece una raíz 0. Saco el factor común x. Me queda que x por x al cuadrado menos 5x más 6. Bueno, ya automáticamente una raíz vale 0. Y las otras dos valen 1, menos 5, 6. Bueno, las otras valen 3, x2 vale 3. Y 2. Bueno, bien. Acá ya tenemos una ensalada porque ya está, ya apareció un problemilla acá, porque fíjense que acá tenemos el intervalo de definiciones de 1 hasta 5. Tenemos que analizar nosotros el área bajo la curva entre ese intervalo. Este va a ser nuestro intervalo de definición. Y detectamos que en ese intervalo ya tenemos dos raíces que están metidas dentro de ese intervalo. Esta no. Esta no, esta queda fuera. Esta no se usa porque está antes del intervalo. Así que no pasa nada. Pero ya sabemos que dos raíces están dentro. Así que tenemos por acá y por acá. Entonces ya sabemos que la función pasa dos veces por ese intervalo. Bueno, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, ordenarla de menor a mayor. O sea, eso será el paso 2, ¿no? Paso 2. Paso 2. Tenemos que ordenar esas raíces de menor a mayor. De tal manera que me quede 1 menor que 2, menor que 3, menor que 5. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, primitiva. Tenemos que hallar el paso 3. Dijimos que había que hallar la primitiva. Cuando uno habla de primitiva, lo que tenemos que hacer es la integral, ¿sí? La integral de la función esa. La integral de la función x cubo menos 5x a la 2 más 6x diferencial x. Solamente la integral, no importa ahora, el intervalo no nos interesa. Entonces me quedaría x a la cuarta sobre 4 menos 5x al cubo sobre 3 más 6x al cuadrado sobre 2. Ahí. Y eso, bueno, listo, ya está. Esa es la primitiva. Esa sería nuestra g. ¿Está bien? Incluso acá se puede simplificar. Me quedaría 3x cuadrado y ya está. Bueno, ahora paso 4. Paso número 4. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya está. Tenemos que
hacer las restas que yo les dije hoy. Bueno, tenemos que evaluar g de 2, o sea, tenemos que usar este primero menos este. Entonces, g de 2 menos g de 1. Bueno, g de 2 es lo mismo que poner 2 a la cuarta sobre 4 menos 5 por 2 al cubo sobre 3 más 3 por 2 a la 2. Eso es g de 2. Y g de 1 es 1/4 menos 5 tercios más 3. Bueno, hay que hacer todo ese cuenterío. Vamos a hacerlo. A ver. 2 a la cuarta, 16. 16 sobre 4, 4. O sea que tenemos 4. Más 5, no menos. Menos 5 por 8, 40. 40 tercios. Así que acá me queda menos 40 tercios. Y 3 por 4, 12. 2 a la cuadrada, 4 por 12. Así más 12. Bueno, acá me termina dando 8 tercios. Menos 1/4 menos 5. Hay una cosa que nosotros a veces acostumbramos. A veces nosotros tratamos de poner que la integración me quede un polinomio, como para que después la integral no sea difícil. Bueno, pero si la integral es un polinomio, que no es difícil de hacer, después termina haciendo cuentas difíciles. O sea, si la integral es como una regla inversa, ¿no? Si la integral es fácil de resolver, después hay que hacer muchas cuentas. Y si la integral por ahí es complicada de resolver, que por ahí es una función medio rara, bueno, en su primitiva por ahí no hay que hacer tantas cuentas. Es medio loco esto, pero a veces pasa eso. Bueno, esta cuenta, si a ver si dice bien, 1/4 menos 5 tercio más 3. Esta me da menos 19 doceavos. Más 8. Bueno, si hice bien la cuenta, eso me da 13 doceavos. O sea, eso me da 13 doceavos, que es la diferencia positiva, así que no hace falta sacar el valor absoluto. Ya está. 19 doceavos. Bien. Acá, bueno, acá yo no puse. Acá yo tendría que haber hecho primero G de 1, G de 2, G de 3, G de 5. Y después hacer las restas de las Gs. ¿Sí? Pero para que me quede más ordenado. Bueno, no importa. Esto es G de 2, que ya sé cuánto es. G de 2 es 8 tercios. Y esto es G de 1, que es 19 doceavos. Yo tendría que calcular las otras G. ¿Sí? No lo voy a hacer, pues ya tengo el resultado. El G de 3, se los digo cuánto da. 9 cuartos. Y el G de 5, 275 doceavos. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer son las restas, ¿sí? Las restas G de 3 menos G de 2 me falta hacer ahora. G de 3 menos G de 2, o sea, yo tengo que hacer 9 cuartos menos G de 2, que era 8 tercios, ¿no? 8 tercios. Bueno, esa cuenta vamos a hacer la cuenta, 9 cuartos. 9 cuartos menos 8 tercios. Bueno, esa cuenta da negativa, da menos 5 doceavos. Pero ¿qué pasa? Recuerden que después yo voy a tomar el valor absoluto de todo esto. O sea, yo acá tengo estas dos, esta y esta son las restas, las diferencias, ¿sí? La primera dio positiva, así que no hay problema. La segunda da negativa, hay que transformarlo en positivo. O sea, el área 2, que me queda atrapado ahí en esa función, o debajo de la curva esa, esta va a ser negativa, pero la vamos a transformar en positiva. 5 doceavos. Esta ya está bien. Esta es la área 1. Ah, acá seguramente no se ve porque ya está mi pantallita. Perdón, me acordé que arriba tengo la pantalla mía acá arriba.
Sí, bueno, acá yo no sé si vieron antes, pero bueno, acá sería la A1, esta es la A2. Y la A3, la área 3 sería G5 menos G3. G5 es 275,12 menos G3, G3 que es negativo, así que es menos menos 5 doceavos. No, 5 doceavos no era, G3 no es 5 doceavos. G3 acá es 9 cuartos. Entonces 275 doceavos menos 9 cuartos. Esto me da 62. A ver si dije bien. Bueno, sí, 62 tercios, está bien. 62 tercios. Bueno, este sería el A3. Listo. Sumando todo, sumando todas las áreas. Pues ahora lo que voy a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar todas las áreas. 13 doceavos, 5 doceavos, 62 tercios. Esa suma. Bueno, a ver, esto me dio 133, no sé si está bien, ¿eh? Vamos a revisar la cuenta por las dudas. Sí, está bien, sí. Es 22,16 aproximadamente. Bueno, este sería el resultado. Este sería el resultado final. El área bajo la curva. O sea, y ni siquiera fue necesario graficar. Yo no hice ningún gráfico, ¿sí? Si yo sigo los pasos, esos que les enseñé, no hace falta ni siquiera hacer el gráfico. Después el gráfico si quieren lo hacemos, pero no hace falta. A ver, ahí, vamos a hacer ahí el gráfico. ¿Cómo era la función? Era x al cubo. El gráfico ayuda, ¿sí? Pero... Ahí, x al cubo. ¿Qué más? Menos 5x al cuadrado. Menos 5x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué más era? Más 6x. Más 6x. Bueno, ahí la tienen. Esta sería la... Ahí la tienen. Esperen un cachito que acá voy a cambiar la escala, porque si no, no se va a ver el... Bueno, igual no se va a ver. A ver, únicamente que cambie la escala así. Bueno. Sí. Si cambio la escala para que se vea el 5, no veo este pico acá. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así y ustedes ya entienden. Vamos a copiar, no llevo pizarrón. Bueno, sería el gráfico. O sea, esto está de más. O sea, no hace falta graficar para poder resolver el problema este. Pero yo quería que lo vean igual. ¿Sí? Pedía que haya en el área, bajo qué curva. Bueno, la curva esta, pero en qué intervalo. Y bueno, entre 1, acá tenemos un área positiva. Y hay 1 y 5, ¿no? Acá tenemos, eso es lo que yo quería que no pase, ¿ves? Que ahí se me está yendo mucho el gráfico. Acá tenemos otra área positiva.
Y después acá tenemos un área negativa, que fue la única negativa que nos dio, ¿sí? Ahí tenemos el área negativa. Más o menos es el área bajo esas tres curvas. O sea, el área bajo esa curva son tres áreas distintas. Bueno, y hasta acá ya lo que es área bajo la curva ya está, más o menos es eso. Después lo que faltaría ver es área entre curvas, ¿sí? Que es parecido, conceptualmente es lo mismo casi. Entonces vamos a poner así, y con eso ya terminamos. Área entre curvas. Bien. Entonces el área entre curvas por ejemplo, si yo tengo por ejemplo dos curvas, una función f y tengo otra curva que es una función g. O sea, ahora que ya cambió el panorama, yo no quiero hallar el área bajo la curva, o sea, el área que ahí está comprendida entre la curva y el eje x. Sino ahora lo que quiero hallar es el área entre las curvas, lo que queda atrapado acá adentro. Bueno, lo que queda atrapado ahí adentro es fácil calcular, ¿sí? Simplemente se hace una diferencia entre funciones. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo quiero hallar el área atrapada ahí, entre esas curvas, yo lo primero que haría, ¿qué es lo que haría yo? Bueno, lo primero que haría es hallar el área bajo la curva F hasta el eje X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me estaría dando a mí ahí? Bueno, me estaría dando esta área. Esta área blanca que acabo de rayar acá. ¿Está bien? Y después lo que haría era hallar el área bajo la curva roja, que es la celeste que voy a marcar acá. Si nosotros restamos el área blanca menos el área celeste, resulta el área amarilla que aparece encerrada acá. Esta área amarilla que queda atrapada sería la solución a la que me están pidiendo. Bueno, entonces, bueno, simplemente es una resta, ¿no? Es una resta de... Sería la cuenta sería la siguiente. El área atrapada entre curvas es la integral de a hasta b. ¿De qué función? Y bueno, de la función f diferencial x menos el área de a hasta b. ¿De quién? Y bueno, de g diferencial x. Como los intervalos de definición son los mismos, ¿sí? O sea, los límites son exactamente los mismos. Entonces podemos decir lo siguiente. Podemos poner que el área va a estar dado por la integral de a hasta b y podemos restar f menos g. O sea, ya eso nos ahorra un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque antes de sacar la primitiva podemos restar. ¿Sí? Si no, tenemos que hacer dos integrales diferentes y hacer cuentas diferentes. Entonces este sería el procedimiento que vamos a hacer. Vamos a sacar para el área entre las curvas solamente el área de quién. O sea, vamos a sacar la primitiva de la resta de las funciones. Bueno, el problema es el siguiente. Acá no es difícil esto. Lo que es difícil acá es encontrar A y B, porque la mayoría de los problemas que les dan no les dice cuánto vale A y cuánto vale B. O sea, justamente, naturalmente, esos A y B se forman de la intersección de dichas gráficas. Esas gráficas se cortan en dos puntos. Entonces lo tienen que calcular eso. Por lo general no se los dan, ¿sí? Salvo que le den un gráfico y se vea en el gráfico. Pero esos dos puntos no lo tienen. Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo que dé más o menos lindo. Bueno, este puede ser. A ver.
Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Con este podría ser, dice, no sé qué ejemplo vamos, ejemplo 5. Hallar el área comprendida entre, y bueno, le doy las curvas. Es I igual x a la cuarta más 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x menos 1. E igual x a la cuarta más 4x al cubo menos 8x al cuadrado más 4x menos 1. Bueno, ahí tenemos dos curvas. Bueno, que son dos curvas en la cual quedan atrapadas áreas, ¿sí? Una cosa que no les dije. Puede pasar que la curva, o sea, la curva tanto f como g, tenga más de un corte, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar esto. Tienen que prestar atención porque, por ejemplo, esta puede ser f, esta es mi f, y la g puede ser esta. Entonces, acá quedan atrapadas más curvas, o sea, que más áreas hay atrapadas ahí. Entonces, lo que tienen que ver si tiene más de un corte. Pues si tiene más de un corte, mira que parece un anteojo, mira qué bonito quedó. Si tiene más de un corte, entonces bueno, entonces tendrán que prestar atención y ver cómo van a evaluar esas áreas. Entonces acá lo que tiene que hacer, por ejemplo, encontrar primero tiene que encontrar los cortes. ¿Sí? Si hay tres cortes, por ejemplo, y bueno, supongamos que haya A, B y C, y bueno, y van a tener que hallar el área entre A, van a tener que hacer primero sacar el área entre A y B, esta que queda atrapada acá, vamos a llamarla área 1, y luego van a tener que hacer el área 2, por separado lo tienen que hacer, y después sumar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tienen que hacer. En el caso que pase eso. Y acá creo que está pasando eso, ¿no? Creo, no sé. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, restar f menos g. Es lo primero que tienen que hacer. Entonces restan los polinomios. X cuarta menos más 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x más menos 1. Y eso le restan el polinomio x al cuarta más 4x al cubo menos 8x al cuadrado más 4x menos 1. Yo no me fijé ahí, otra vez metí la pata y ahí creo que está justo acá está mi cámara, ¿no? Me veo yo. Bueno, ahí voy a tratar de no escribir arriba. Bueno, entonces ahora lo que van a hacer es simplificar. Vamos a escribir así, x cuarta más 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x menos 1 menos x a la cuarta menos 4x al cubo más 8x al cuadrado menos 4x más 1. Bueno, y acá algunas cosas se van a simplificar. Esto se va con esto y no mucho más. Sí, 1 con 1 se va. Y entonces me va a quedar 5x cubo menos 4x cubo, bueno, 1x cubo. Menos 7x cuadrado más 8x cuadrado, bueno, más x al cuadrado. Y 2x menos 4x menos 2x igual a 0. No, igual a 0 no, dije cualquier cosa. Todavía no, eso todavía no. Bueno, entonces ahí bien. O sea, la primitiva ya está. Ya tenemos la primitiva. Esta va a ser mi primitiva. Esta va a ser
O sea, la primitiva no, sino va a ser la resta. La resta de f menos g. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que averiguar ahora es si tiene cortes entre sí. Ambas. ¿Está bien? Entonces, lo primero a hallar es la resta. Lo segundo que tienen que hacer es verificar si tiene cortes, si tienen cortes, o sea, si se intersecan, o intersectan, intersectan. Bueno, entonces vamos a ver si se intersectan. Para saber si se intersectan, lo que hay que hacer es igualar, ¿sí? Y igual ahí. Entonces igualamos las... bueno, ahora justo te resulta parecido esto a lo que van a obtener una ecuación similar a esta. Bueno, tienen que igualar esto. Más 2x menos 1 igual a x a la cuarta más 4x al cubo menos 8x al cuadrado más 4x menos 1. Bueno, igualan estas dos funciones, tratan de simplificar todo y resulta que van a llegar a algo similar a esto, pero va igualado a 0. Y bueno, y ahí resuelven la ecuación, ¿sí? Pero en un segundo que voy a dividir acá esto porque se me está mezclando los dos pizarrones. Vamos a hacer así. Esto vamos a dividirlo así. Y esto vamos a dividirlo así. Ahí está. Bueno, y listo, resuelven eso. Ya automáticamente me da un 0. X que multiplica x al cuadrado más x menos 2. Entonces acá automáticamente tenemos una raíz en 0. Ya está. Ya hay un corte. Así que seguramente va a quedar dividido en regiones. Y la otra raíz, si es que la tiene, va a ser 1, 1, menos 2. Bueno, tenemos otra raíz, o sea, otra raíz en x igual a 1 y en x igual a menos 2. Tres raíces tenemos. En x igual a menos 2. Bueno. Perfecto. Lo más normal que me den dos raíces. Si me dan dos raíces, estamos en el primer caso. Hay una sola región. Pero si dan tres raíces, estamos en el segundo caso. ¿En qué caso estamos? Bueno, estamos en el caso en que las funciones hacen esto. ¿Sí? Ahí tenemos un corte y acá tenemos otro corte. Estamos en este caso. Bueno, hay que tratar de ordenar las raíces, ¿sí? Fijarse bien cómo va, en qué orden. Bueno, acá tenemos la primera raíz que aparece es menos 2, ¿sí? Es la más baja. Menos 2 es la primera, hay que ordenar el menor a mayor. Después tenemos el 0 en el medio, después tenemos el 1 acá. Listo, entonces lo tenemos que hallar son las áreas estas. Esta vamos a llamarla área 1 y esta vamos a llamarla área 2. Bien, ¿de quién? Y bueno, de f menos g. La integral de f menos g hay que hacer. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, entonces tenemos el área 1 es la integral de menos 2 ¿a quién? A 0. ¿De quién? De f menos g, pero ya la hicimos f menos g. F menos g, ¿quién era? Y f menos g era x al cubo más x al cuadrado menos 2x. Y eso multiplicado por diferencial x. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenemos que hallar la integral. La integral de eso va a ser x a la cuarta sobre 4 más x al cubo sobre 3 menos 2x al cuadrado sobre 2. Y eso evaluado de menos 2 a 0. Entonces tenemos así, que la evaluado en 0, 0, porque todos tienen x, así que es 0. Entonces me queda 0 menos,
Evaluado menos 2 ahora. Evaluado menos 2 sería menos 2 a la cuarta, 16. 16 sobre 4, 4. Entonces acá tenemos 4. Menos 2 al cubo, menos 8 tercios. Menos 8 tercios. Y menos 2 por 2 a menos 2 al cuadrado da 4. 4 por 2, 8 dividido 4. ¿Está bien? Digo menos 4. 4 con 4 se va, así que me da 8 tercios. Listo. O sea, menos, o sea, da positivo. 8 tercios positivo. Aunque hubiese dado negativo, ya sabemos qué hacer. ¿Mm? Bueno, listo. Para calcular el área 2, hacemos el área 2, la integral, ahora esta vez de 0 a 1. ¿De quién? Y bueno, de lo mismo, ¿sí? De la misma primitiva. O sea, ni siquiera hace falta escribir esto. Yo lo que puedo hacer es directamente la primitiva, x a la cuarta sobre 4 más x al cubo. Bueno, la voy a escribir porque después van a decir, profe, ¿de dónde sacó eso? De 0 a 1, ¿de quién? De x al cubo más x al cuadrado menos 2x diferencial x. Y eso, la integral ya la hicimos arriba, así que es la misma, porque es la misma función, ¿sí? X al cubo sobre 3 menos 2x. Bueno, acá puedo poner directamente x al cuadrado para simplificar. Y eso evaluado de 0 a 1. Bueno, para 0 da 0, así que para 1 me va a dar el área 2 va a estar dado por 1, si es 1 sería un cuarto más un tercio menos 1. Un cuarto más un tercio menos 1. Menos 5 doceavos. Entonces, todo eso me da menos 5 doceavos. Pero acuérdense que el área no puede ser negativa. Así que 5 doceavos. Listo. Ya está. Tenemos las dos áreas. ¿Y qué hacemos? Sumamos. Listo. El área total va a ser igual a 8 tercios más 5 doceavos. 4 por 1, 32, 37, ¿no? Esto da 37 doceavos. 37 doceavos. Listo. Entonces, ya está. Listo. Tenemos el área entre las curvas. Bueno, y así con todos, ¿sí? Bueno, esto ha sido por hoy. Ya está. No hay más nada ningún otro tema que agregar.